Y hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando como nunca nadie lo había hecho antes a los pasos por pasos que deben seguir los mortales como yo o como ustedes para convertirse en pilotos de las Fuerzas Aéreas Españolas. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cómo estas personas logran estas hazañas, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Estamos en la base militar de Torrejón y vamos a entrevistar a ni más ni menos a David, que pilota realmente bestias del aire, como el avión que vais a ver ahora. Estamos en medio de una tormenta, en medio de una base militar, y este vídeo va para todos vosotros que tenéis el sueño de pilotar maravillas de la ingeniería como es esta. Perdonar el cansancio, perdonar todo, pero ha sido un podcast increíble. Dentro vídeo, dentro. Que creo que esta base militar está en Madrid, en las cercanías del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez. Creo que está a la derecha, al este de esta gran terminal aérea. Ahora, lo que yo no me explico es cómo tantas personas civiles logran acceder a estas unidades militares, porque tengo entendido que aquí nada más puede entrar personal militar, pero he tenido ya la oportunidad, creo que en lo que va de mes, a reaccionar a creo que a 3 o 4 personas, o sea, en distintos videos que han logrado acceder a bases aéreas militares. Y yo me quedo, pero bueno, ¿cómo hacen esto? Yo todavía no lo sé. Siempre tenemos ahí la idea de un superhéroe que vuela, que combate pues eso, los problemas que hay en la humanidad, y lo más similar que hay actualmente es algo como esto, ¿no? Voláis y además afrontáis problemas tan graves como pueden ser los incendios en verano. David, ¿quién eres? Bueno, pues yo efectivamente soy el teniente Núñez y trabajo aquí en la base aérea de Torrejón. Ahora mismo estamos en la plataforma donde están normalmente aparcados todos los aviones de la base y sí, pues es un sueño que tenemos todos de pequeño, el volar algún día, y pues una forma de cumplirlo es en el Ejército del Aire haciéndote piloto, y en mi caso piloto de lucha contra incendios, que es donde estoy ahora mismo en el 43 Grupo. Sí. Fíjense, esto no es un sueño de cualquiera. Yo este sueño lo he tenido también desde que he sido chiquitico, pero la vida no me ha dado la oportunidad de poder realizar este sueño. O bueno, de cierta manera en la vida real, porque en los simuladores sí soy piloto, pero en la vida real, que es lo que siempre he soñado, se me ha hecho imposible, porque creo que yo se lo he comentado en anteriores videos, pero aquí en Cuba la única manera de tú acceder a hacerte piloto es por la vía militar, cumplir luego de quizás 10 años, 20 años de servicio siendo piloto militar, y ahí es que si el país lo necesita, te jubilas y te manda a pilotar aviones comerciales, aviones civiles, los que quizás tenemos aquí, que son los ATR, los AN-26 y AN-24, los TU-212 y el IL-96. Pero para que tú llegues ahí, tienes que tener un palancón, como decimos aquí, para que te lancen para allá, que eso es algo realmente increíble. ¿Y es complicado llegar al punto donde estás? Y por supuesto, si no eres piloto militar antes, no puedes acceder a los aviones civiles. Y para tú ser piloto militar, aquí en Cuba, te hacen unas de exámenes físicas y unos de test psicométricos que tú dices, vaya, el que es piloto aquí militar puede ser campeón olímpico en cualquier deporte, porque te miden lo que te piden para tú ser piloto está por encima de lo que cualquier atleta en su estado físico en su mejor momento puede tener. Porque, oye, nosotros como estudiantes vimos la titulación para meterte a la Academia del Aire y estaba en un 13 o algo así. ¿Cómo fue tu caso? Efectivamente, cada vez está más difícil en cuanto a la nota de selectivo, la nota de corte, cada vez es más alta, pero bueno, aquí el que quiere puede, y si se estudia, pues al final se puede llegar a conseguir, por supuesto. A ver, cuando hacen referencia a la nota 13 es en base a 20, ¿verdad?
u otra categoría superior. Claro, ¿en qué nota estaba cuando Pues entraste? yo creo que estaba en un 12,5, pero ahora pues sí, está por encima del 13, yo creo ya. ¿Y qué periodo tienes que pasar desde que entras a la academia hasta poder pilotar? Bueno, primero empezáis con aviones un poco más pequeños, ¿no? ¿Qué aviones son? Pues nosotros al entrar son 5 años de estancia en una academia militar, es la 5 años, esto es casi como una carrera universitaria, que aquí no ocurre así, aquí es todo lo contrario, aquí es por cursos que quizás duran 2 años o 3, pero no es que al tú ingresar te hacen que estudies una carrera universitaria. Fíjate, por este lado lo veo muy bien, porque si no tienes título universitario, aquí puedes alcanzar tu título universitario, que es obligatorio. Si no lo tienes, no vas a ser nunca piloto ni de combate ni civil. Entonces aquí el proceso de selección dura 3 años y ya vas directo a cursar temas aeronáuticos. Pasa lo mismo cuando quieres elegir o optas por ser controlador de tránsito aéreo, que tengo entendido que en España para tú ser controlador de tránsito aéreo tienes que tener una ingeniería en aeroespacial o algo relacionado con este ámbito, pero tienes que ser ingeniero. No solamente basta con ser, ejemplo, licenciado en humanidades, ejemplo, en alguna carrera de humanidades como español, historia del arte. Tienes que ser ingeniero y luego pasar a un examen psicométrico, que me imagino también que debe ser muy riguroso, y luego que tienes estos 2 parámetros aprobados, es que puedes empezar a cursar el curso de control de tránsito aéreo, cosa que aquí en Cuba no lo es. Y lo digo en base porque yo me presenté una vez a este curso de control de tránsito aéreo, el cual el psicométrico no lo pasé, pero bueno, estuve ahí viendo cómo es que se mueve la cosa. Y aquí las cosas que te piden fundamentalmente para acceder a estos cursos es, primero, ser mayor de edad. Segundo, creo que haber pasado el ejército militar. O sea, si no pasaste el ejército militar y no eres mayor de edad, olvídate que no vas a poder acceder a la presentación de este curso, o sea, a presentarte al examen psicométrico. Luego, tener el 12 grados, que es el título de bachiller, para que ustedes entiendan cómo es. Tener 4º nivel de inglés, de idioma inglés, que eso lo dan las escuelas de idioma aquí en Cuba, o, por supuesto, ser licenciado en idiomas. Yo no tuve que presentar el certificado de una escuela de idiomas porque soy licenciado directamente desde una universidad en idiomas, soy licenciado en lenguas extranjeras, o sea, que por ahí ya no me podía preocupar. Luego vienen esos 2 exámenes, el psicométrico y después uno médico. Y si apruebas estos 2 y todos los demás requisitos lo tienes, es que puedes acceder al curso de control de tránsito aéreo. Academia General del Aire para ser piloto como oficial del Ejército del Aire. Y estamos los primeros 2 años estudiando una carrera universitaria que es el grado de Organización Industrial, y posteriormente empiezas con los cursos de vuelo. Carrera de grado de Organización Industrial. Primera vez que escucho esta carrera. A la vez que lo tienes que compatibilizar con la carrera que sigues estudiando. Inicialmente vuelas una avioneta que es lo que nosotros le llamamos la Pillán. Sí. Luego volamos el Culo Pollo, que es el avión que hasta hace poco, el C-101, que era el avión de la patrulla Águila. Y posteriormente haces una división entre pilotos de caza, transporte y helicóptero, y cada uno, dependiendo de la especialidad que coge o le hacen coger, porque eso es bastante selectivo, tienes que conseguir una nota para poder elegir. O sea, vamos siempre por escalillas y puedes elegir siendo correspondiente con la posición que tienes en la escalilla, y haces la especialidad, y después de la especialidad ya te asignan una unidad concreta, con una misión concreta y un avión concreto. Yo me imagino que los estudiantes, los que quieren, ya están en los últimos años de la carrera y de la preparación para ser piloto, mirarán a lo de primer año y segundo año diciendo, ¿y ya volaste esta avionetica? ¿Y ya estás volando esta de la patrulla acrobática? Oh, felicidades, te aprobaron, ra. Y de ahí seguirán. Estos que están en primer año, segundo año, deberán acumular puntos para luego alcanzar sus objetivos, porque quizás algunos van con el objetivo de querer volar el avión de combate más avanzado que tiene España, que me imagino que es el Eurofighter. Muchos aspirarán a eso. Y entonces hay una competencia, porque no todos pueden acceder. Ahí seguro irán los mejores índices que hay.
Pero bueno, puede haber el caso también de que haya personas que quieren ser pilotos militares, pero que no están interesados en volar en un Eurofighter, creo que lo estoy diciendo bien, sino más bien en un helicóptero, o ser pilotos de este avión que está aquí de fondo, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, que alguna vez creo que dije que era de producción canadiense, cosa que no es así, eso es totalmente falso. Ahora no me recuerdo, pero en fin. Y a lo mejor hay personas que quieren ser pilotos de esto para combatir incendios. O sea, puede haber aquí muchos casos y también va a depender también de tu nota, porque quizás para una aeronave te dicen, no, tienes que tener 14 puntos, no, tienes que tener 15. Y si no lo tienes, puedes estar seguro que no vas a poder alcanzar esa categoría de piloto. Y oye, David, ¿qué pruebas físicas tienes que pasar para poder pilotar un caza? Las físicas para pilotos en general son las mismas y, como bien dices, para caza son más específicas. Tienes que pasar unas pruebas como la cámara, que es bastante conocida, la centrifugadora, que ves a la gente sufrir con muchas Gs, porque es lo que sufren en el avión, muchas Gs. On top, breathe. 1, 2. Esto debe ser una de las peores pruebas, porque tengo entendido que es una persona que se monta en esa cámara, pero eso por afuera va girando para producir hasta 9G, que es lo que es capaz el cuerpo humano de soportar. Y quizás se la hacen aquí, esta prueba, con Gs positivas y con Gs negativas. Creo que si la G es positiva, lo que se te intenta es ver cuánto puedes aguantar la presión de toda la sangre yéndose para la cabeza. Y si se te va, y si son Gs negativas, es que toda la sangre se te va para los pies. Y entonces miran tu momento de reacción cuando te desmayas, qué tan rápido eres capaz de recuperarte. Porque imagínense que este sea el avión y hagas así, esto es G positiva cuando el avión cae, pero subes y creo que es G negativa, no sé, creo que estoy diciéndolo al revés, pero bueno, en sí. Entonces cuando el avión está subiendo, toda la sangre se te está yendo para el pie y te desmayas, que creo que ahí la vista se te pone en negro, se te oscurece todo. Entonces miden qué tan rápido tu cuerpo recupera el control para seguir controlando la aeronave y que no se caiga. Creo que cuando las fuerzas son hacia abajo, o sea que tú caes y toda la sangre entonces se te va para arriba, la vista se te pone roja intenso. No lo sé realmente si es así o no, eso lo sé nada más de simuladores, pero me imagino que así debe ser en la vida real. Legs, butt, breathe. 1, 2, breathe. Looking good, work it out, breathe. 1. Y son Que por eso es que los pilotos militares usan trajes especiales, que tú lo ves, y es que esos trajes se inflan con el objetivo como de comprimir el cuerpo y evitar que la sangre se vaya completamente hacia los pies o hacia la cabeza. pruebas que no te puedo contar mucho porque yo no las he pasado, como piloto de transporte que soy, no las he pasado entonces, pero sí que son exigentes. ¿Qué diferencia tiene tu perfil como piloto a uno de caza? ¿En qué se diferencia? Pues la especialidad, el tipo de avión que podemos volar, el tipo de misión que llevamos y la unidad a la que vamos a pertenecer al final. Vale. Como te digo, al final de los 5 años de academia se divide piloto, transporte, caza y helicóptero, y cada uno ya hace vida con respecto a su especialidad, estudia un sistema de arma, que es el avión que le va a tocar volar, y ya hace vida en su nueva unidad. ¿Cómo de difícil fue el llegar a tu posición? ¿Fue muy complicado el estudiar la ingeniería de organización industrial para luego llegar a este punto? ¿O de dificultad cómo lo...? A ver, de dificultad yo te diría, bueno, yo he tenido la suerte de estudiar un año en la Politécnica de Valencia, un año de grado aeroespacial, y la dificultad a nivel estudio... ¿Ves? ¿Ves lo que estoy diciendo? Que todo está al final vinculado con la ingeniería aeroespacial. Todos tienen que tener algo vinculado con ese tipo de ingeniería. Si no, en España estás muy embarcado para poder acceder al mundo de la aviación. Puede ser muy similar o incluso mayor fuera, en lo civil. Aquí lo que pasa es que tienes que compatibilizar la carrera del grado con la carrera militar, con la exigencia física y bueno, pues con todo lo que conlleva estar en una academia militar, con las historias que lleva, la disciplina, los horarios y todo lo que conlleva. Ese es lo más difícil que hay, compatibilizar el estudio con lo físico, con lo mental, con el estar fuera a los 18 años lejos de tu familia, pues eso, esa es la mayor dificultad que hay. Y en el mundo del ejército, has dicho que hay diferentes unidades de vuelo.
¿Cuáles son las más demandadas? ¿Los estudiantes a dónde van primero? ¿Cuál quieren? Hombre, eso está claro. Gracias a Top Gun, Sí. la gente va por caza. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, todo va de la mano. Sí, no, esa película, las dos que han sido grandes franquicias, Top Guns, cada vez que salía una, había un auge de personas que decían, este es mi momento, este es el flechazo que yo estaba esperando, y todos querían ir a ser pilotos de combate. Luego me imagino que cuando están en la carrera se dan cuenta de que no todo es como en la película, que no todo es tan fácil, que no todo es tan sencillo. De la visibilidad que se le da a las unidades. Si una unidad consigue visibilidad por redes y demás, pues la gente empieza a pedirla. Claro. Por ejemplo, el 43 Grupo, donde estoy yo ahora mismo con los apagafuegos, antes era muy poco demandado y, bueno, no voy a decir por suerte porque no es nuestra misión principal ni de lejos, pero es verdad que hemos tenido mucha visibilidad últimamente, entonces ahora la gente quiere venir, Sí. que es una unidad que Miren qué ejercicio militar de estos apagafuegos cogiendo agua. quiere venir, pero por lo general ser piloto de caza es lo más demandado ahora mismo y lo más difícil, lo más exigente. De acuerdo. Y pilotar un avión como este es algo muy especial. A ver, nosotros somos electrónicos, pero yo lo que he escuchado de este avión es que es muy complicado de pilotar porque hay cambios de peso, ¿no? Vosotros bajáis y recogéis el agua para luego atacar el incendio. Y ese cambio de peso dentro del avión es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo es? Sí. No, eso de complicado sí tiene un montón, porque pónganse a pensar que el avión primero tiene que descender al lago, al mar, al río donde vaya a coger el agua. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Tiene que primero ver con qué ángulo le ataca a ese río, porque no sé si ustedes saben que el agua, si tú le entras con mucha velocidad, se vuelve como un sólido. No sé si decirlo que eso es un fluido no newtoniano, no lo sé. Creo que no, pero bueno. Entonces primero hay que ver con qué ángulo tú le atacas, ver qué dirección tiene esa agua que está corriendo, si está quieta, si tiene movimiento, si tiene oleaje. Esos son los parámetros. Luego que ese avión logra tocar ahí, mantenerse a un tiempo determinado esperando que los tanques de agua que ellos tienen se llenen y luego meterle máxima potencia a eso y otra vez para arriba para poder elevar el avión. Todo eso hay que calcularlo. Por eso es que dice que este avión, aunque parece sencillo, no es sencillo de manejar. Experiencia de pilotar algo como esto. El cambio de peso es verdad que es bastante peculiar en este avión porque son 6 toneladas de agua que pierdes instantáneamente cuando haces la descarga de agua en un incendio, pero es verdad que está todo muy centralizado y está preparado para ello. O sea, este avión está hecho por y para misiones de extinción de incendios, o sea, para descarga. E incluso yo he visto una vez un video, no sé, me parece que era un avión español de este mismo tipo, que estaba apagando incendios y es como él dice, de un momento a otro pierde 6 toneladas de agua. O sea que desbalancea totalmente el avión. Y estaba viendo un video que un apagafuego de este soltó todo su agua y parece que no logró controlarse y se descontroló literalmente y se cayó. Creo que ahí se perdieron las vidas de los 2 pilotos más la aeronave que se está utilizando para apagar el incendio. De agua, con lo cual los depósitos están centralizados en un lugar que afecte poco al centro de gravedad del avión. Las 6 toneladas las vas a notar, pero está hecho para eso. Entonces, no te diría que es lo más delicado. Lo más delicado es para cualquier tipo de vuelo donde se producen mayores accidentes o mayor cantidad de accidentes es en el despegue y en el aterrizaje, que es cuando estamos cerca del suelo, que es lo más peligroso para un piloto, es estar cerca del suelo. Y eso, en nuestra operatividad, estamos continuamente haciendo cargas y descargas y cada carga nos tenemos que acercar al suelo, ya sea agua o tierra. Entonces son muchas veces las que tenemos en un mismo vuelo que pasar ese riesgo. De acuerdo. No. Y ustedes saben lo que es pasar de no tener 6 toneladas de agua a tenerla, la potencia que tienen que tener estos motores de este avión. Oye, esto debe alar con una fuerza realmente increíble. Y eso que es de turbohélice. Imagínense si fuera de turbojet. Tu primera vez recargando el agua para luego soltar. De vuelo, ¿no? Hablando. Sí. Pues la primera vez es alucinante, sobre todo porque en todo el proceso que os he contado de los aviones que hemos volado y tal, nunca hemos ido al agua, a tomar con un avión al agua.
no sé si se podrá apreciar, pero esto es un barco con alas, o sea, tiene todo, si le miras de arriba, si le tapas la mitad, abajo es un barco. Sí. Y es súper especial el momento que vas hacia el agua, tu cuerpo te pide no ir, tu cuerpo te pide tirar hacia arriba el avión, pero ese es el momento más especial, cuando te pones en el agua y dices, hostia, estoy navegando, pues esto es un avión. ¿Y cuál es esa sensación cuando justo llegas al agua? ¿Es como un barco? Es como un barco, es como un barco. Velocidad? Es como un barco tal. Yo diría, no sé, desde mi punto de vista y mi opinión, poco, vamos a decirlo de esta manera, certera. Pero yo imagino que él debe sentir un choque, porque ya le digo, ese avión entra con velocidad en el agua. Y es como cuando tú tiras una piedra en el agua, que ella salpica dependiendo de la velocidad. Y yo sé que a la velocidad que ese avión, por muy despacio que vaya, debe casi salpicar. Eso le debe pasar muchas veces, que a lo mejor pegue el avión, este es el agua, y va pegando el avión y no le entra con el ángulo adecuado, y entonces el avión lo que empieza es a salpicar. No sé, creo yo. Igual, es que este avión es súper navegable y cuando lleva velocidad y no se le caen los planos, que estamos navegando por el agua, con el timón de profundidad del avión, con el timón de guiñada, puedes navegar perfectamente como si fueras un barco. En cualquier embalse, en mar, las olas te pueden complicar más la navegabilidad, pero es un barco, De acuerdo. Y también he escuchado que pilotos de vuestra categoría corren mucho peligro, ¿no? Cuando vais a atacar al incendio, el hecho de tener esas como cortinas de humo, ¿no? Es bastante complicado actuarlos. ¿Cómo es el hecho de atacar un incendio forestal? Pues es complicado desde el punto de vista que son muchos estímulos en el mismo momento, son muchas llamadas de radio para comunicarte con todos los medios aéreos que hayan en el incendio, también estar en comunicación continua con los medios terrestres para que nos vuelvan a redirigir a otro punto que necesiten. Se pueden dar llamadas más críticas como una brigada que necesite lo antes posible para frenar un fuego que se va hacia ellos. Esos son los momentos más críticos y más estresantes. Que estos aviones, fíjense, también les voy a decir, no solamente tiran agua, sino también que echan como una especie de producto que es también como si fuera agua, pero no lo es, que es rosado, que dicen, o he escuchado, que es más efectivo que el agua, porque este se utiliza para prevenir. Entonces, el que está abajo, lo que ve que le viene para arriba es una cosa rosada, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. O sea, son términos que no lo tengo no lo tengo en mi memoria así adecuada. Estoy hablando así casi sin palabras, con falta de datos, literalmente. Y luego, efectivamente, pues todo el tema de térmicas, que el avión va botando, el viento que nos complica mucho la actuación en montaña y el humo, que bueno, el avión es rojo y amarillo por eso, sí. No es la bandera de España, que muchos lo piensan, es por ser visible en un incendio. Y eso es lo más peligroso, la unión de todos los estímulos. De acuerdo. ¿Y cómo viviste tú el año pasado? El año pasado fue uno de los años más graves en cuanto a incendios. ¿Cómo lo viviste tú que tenías que afrontarlos? No yo, o sea, toda la unidad estaba a tope, pero bueno, bueno, no la unidad, quiero decir, todos los medios de... Mire, esto rosado que está soltando el avión es de lo que le estaba hablando hace prácticamente unos segundos. Extinción de España, terrestres, aéreos, estábamos a full porque fue el verano, creo que no me equivoco, el peor de la historia en cuanto a incendios para España. Y nada, todo el año estamos preparándonos para ello y cuando llega, pues sabemos que la exigencia es máxima, pero somos gente y nos estamos preparando para ello, con lo cual... Claro, y aquí nos están viendo muchos estudiantes, ¿no? Que a lo mejor tienen el sueño de llegar donde estás tú ahora mismo, David. ¿Hay demanda? ¿Necesitáis más? Ay, no me había percatado, se llama igual que yo. ¿Gente pilotando estos tipos de aviones? Sí, por supuesto. Eso además se puede ver fácil porque todas las convocatorias, de hecho yo creo que cada año, o por lo menos con respecto a mi año, ahora hay mucha más demanda de pilotos, salen convocatorias con muchas más plazas, con lo cual sí, o sea, ahora mismo se necesita más gente, los aviones no tardarán en aparecer nuevos, en comprarse nuevos modelos y se necesitarán nuevos pilotos, por supuesto. Vale. ¿Cuál ha sido el momento así? Entonces yo puedo también optar por esto. ¿Más peligroso que has vivido? ¿Has temido por tu vida en alguna maniobra? Temer por mi vida, la verdad es que no.
O sea, se viven momentos más críticos, pero volamos con gente con mucha experiencia. Yo llevo 4 años en la unidad, pero aquí hay gente que lleva 28 campañas seguidas contra incendios, entonces son gente súper experimentada y además nosotros todos los vuelos que hacemos nos ponemos a prueba, hacemos simulaciones de emergencias, con lo cual en el momento en que te ves una emergencia más o menos nos vemos relativamente preparados. Hay momentos peligrosos, pero tanto como para haber peligrado mi vida, ¿Y por suerte no. conoce como algún accidente que sí que haya pasado en alguien que tú conozcas o alguien cercano? Sí, en la academia hace un par de años hubo 2 accidentes muy seguidos, creo que en el mismo año, donde falleció gente que conocía, gente que nos ha enseñado a nosotros y es duro, pero es algo que vamos a vivir en nuestra vida operativa. Claro. Pese a ser personas con gran experiencia. Totalmente, ¿no? son personas que sabes que si estaba en sus manos lo sacaba, pero pasa, son cosas que pasan, efectivamente. No sé si sabéis la teoría del queso Gruyère, que son láminas de queso que se van, es muy conocido aquí por la seguridad del vuelo, son láminas que se van uniendo y si al final vas pasando por el agujero, hay otra lámina que la puede frenar, pero si hay otro agujero, al final se da la circunstancia que acaba sucediendo la fatalidad. Y es lo que pasó. Y David, ¿qué te nació a ti de dentro de decir, vale, voy a dedicar mi vida a luchar contra incendios? ¿De dónde sale esa pasión? Pues no, es pregunta difícil porque no sé. Es que no lo sé, es que la misión es... Dios, es que eso nace, eso está en uno, en la sangre. Hay gente que nacen para ser médico, hay gente que nacen para hacer pizza, hay gente que nacen para ser estomatólogo. Él ya tenía eso en la sangre y no lo sabía. A lo mejor vio en un avión cuando era chiquito y dijo, esto es lo que yo quiero ser cuando sea grande. Y mírenlo ahí. Yo, para ser sincero, yo cuando entré al ejército no la conocía, no sabía que eran del ejército los pilotos de apagafón, no lo sabía. Y de hecho yo tenía otra idea cuando entré al ejército que me cambió al conocer la unidad, porque me parece una misión súper bonita, no más bonita que las demás, quiero decir, cada uno, eso, ahí no me voy a meter ni de lejos, vamos, pero a mí me encanta la misión que realiza, entonces pues, no sé, me metí. De acuerdo. Y ya medio para terminar, Sí. y es que tampoco tenemos mucho tiempo, ¿qué peculiaridades tiene conducir algo así? Es decir, dentro de la cabina, ¿qué se siente? Pues la peculiaridad del avión es la misión de extinción que realiza. No hay problema, ¿no? Por los sonidos. No. Pues la misión de extinción que realiza, el tema es lo que te he dicho, de muchas térmicas, muchos movimientos, el avión bastante descontrolado. En la mayoría de aviones, si tú llevas el control del avión es tuyo. Aquí en el momento de la descarga, con todos esos factores de riesgo que... ¿Ven lo que digo? Que cuando se introducen al agua va como que casi salpicando. Por muy despacio que esta aeronave vaya, siempre va a terminar salpicando. O sea, rebotando, mejor dicho. existen. Compartimos un poco la comandancia de la aeronave o el pilotaje. Uno lleva gases, otro lleva el volante, los cuernos, que le llamamos, y compartimos un poco esa responsabilidad de vuelo y nos ayudamos. Somos 3 en cabina, 2 pilotos y un mecánico de vuelo, y entre todos sumamos 6 ojos y 3 cabezas que estamos a tope en ese momento. De acuerdo. Y quería preguntarte, oye, la situación actual de los incendios es muy grave y nosotros no estamos en el ejército, pero estamos en la universidad y estudiamos ingeniería. ¿Hay algún tipo de sinergia entre ejército e universidad para combatir estos problemas? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. De hecho, hace poco escuchamos un nuevo producto que puede frenar, puede decelerar un poco el avance de la llama, todo lo que sean avances tecnológicos, avances de estudio que se puedan hacer en universidades, todo eso ayuda en la lucha contra incendios. Nosotros no lanzamos solo agua, lanzamos también un espumante que es un retardante del fuego, y eso evidentemente no se ha inventado aquí, se ha inventado en una universidad, unos estudios. Entonces todo lo que sea estudiar de cara o investigar de cara a la protección del medio ambiente, a la lucha contra incendios, eso nos viene de maravilla, vamos. Vale. ¿Y cómo? Que por supuesto, el ejército tendrá muchos vínculos, como él lo acaba de decir, con todas las universidades, con universidades quizás civiles o militares, que constantemente están innovando, como él dijo, para mejorar la calidad del trabajo de ambos, quizás de la universidad en el punto de vista de algún descubrimiento nuevo, y ellos
la utilizan para, vamos a decirlo de cierta manera, hacer que el tiempo de reacción y el tiempo de que se propague el incendio sea mucho menor. ¿Cómo actúas tú, David, cuando salta la alerta de que se ha producido un incendio forestal? ¿Cómo lo vives tú personalmente? ¿Personalmente o la operativa? La operativa y personalmente A las ver, sensaciones. Pues la operativa, nosotros siempre tenemos servicio de alarma, siempre hay mínimo una tripulación cada día, está preparada para salir de incendio. Este avión que veis aquí ahora mismo es el que saldría. Si ahora mismo hay un incendio, vendría corriendo la tripulación que está en el edificio de detrás y saldría. ¿Cuántos sois en cada avión? Tres por personas. cabina, sí, porque Vale. en un incendio además está prohibidísimo volar con gente detrás, el avión tiene, luego os lo enseño, tiene capacidad por dentro para llevar a más gente, pero no estaba hecho para Claro. eso. Y en cabina somos eso, 2 pilotos y un mecánico de vuelo. Sí. Pues Y nada, a nivel... Entonces, diario hay un piloto y un mecánico de vuelo de guardia, 24 horas. Luego eso lo relevan nuevas personas. Y así con cuantas aeronaves estén de guardia en ese momento. A lo mejor la que está de guardia es esta y hay alguna de reserva, pero a lo mejor son 2 de guardia y una de reserva. O sea, con esto se va jugando. Y si la situación estuviese muy complicada, pues a todos los pilotos y mecánicos que están en la casa descansando le hacen así, alarma de combate, tienes que incorporarte a la unidad y tienen que ir para allá. El personal, en el momento en que te llaman, pues nada, es velocidad, es tener en mente la misión, dónde vas, qué te están pidiendo y con qué medios te vas a encontrar allí, con quién te tienes que comunicar y al lío. Vale, ¿y cuántos aviones? Bueno, me imagino que también depende de la dimensión del incendio, pero ¿hasta cuántos aviones atacan el mismo incendio? ¿1, 2, varios? Ahí sin límites, sin límites. Sí, hemos estado en incendios de un avión y hemos estado en incendios de extensiones. Estuvimos hace 2 años en Turquía y ahí combatíamos el fuego con muchísimos medios internacionales, de Croacia, Portugal, Francia, Italia, y al final te juntas ahí con un montón Oye, toda una cooperación entre la Unión Europea. de medios que no eres capaz ni de verlos. O sea, depende de la extensión del incendio. Claro. Como máximo nosotros, que yo haya visto, hemos estado hasta 8 aviones de nuestra misma unidad actuando en un mismo incendio. No, y lo mejor de todo esto es que me imagino que actuarán en formación. Este recoge el agua, salió, pero atrás, como presentaron quizás en el video al principio, hay otro que ya está incorporándose al lago o al río, no sé, a donde vaya a coger y saliendo. Y todos en formación, filita india, como diríamos aquí. Sueltan el cargamento, ¡shua! Tiran el agua o el líquido ese rosado, que no sé cómo se llama, la verdad no sé cómo se llama. Y luego en formación siguen otra vez al lago para volver a recoger agua y seguir trabajando. Yo creo que lo único que lo limitaría a continuar es el combustible que tiene este avión. Pero solo llevo 4 años. ¿Cómo la comunicación en ese momento de tanta tensión entre pilotos? Es algo complicado por el tema de las interferencias que pueda haber en un incendio y además que no estamos hablando por teléfono desde casa, estamos también operando en un incendio, entonces es un poco jaleo desde ese punto de vista, pero está todo muy estandarizado. Hay mucha disciplina en las comunicaciones y se habla lo justo, conciso y para que todos nos entendamos y utilizando la radio lo menos posible. El incendio no descansa, pero vosotros sois personas. ¿Cómo hacéis para seguir atacando al incendio? Eso está guay que lo preguntes porque así que está bien que se sepa que nosotros, por el tipo de operación que hacemos, no podemos volar en la lucha apagando un incendio por la noche, Sí. porque necesitamos visual. Nosotros volamos sin instrumentos. En un incendio vamos con visual, entonces necesitamos ver la montaña, siluetas, cables, que es muy peligroso, ramas de árboles. Entonces por la noche nosotros no operamos. Imposible. Pero ahí se queda siempre gente en el suelo, Vale. que son los que apagan el incendio. Al final nosotros... Fíjense, nunca se me hubiese ocurrido saber que este avión no trabaja de noche. Y él tiene mucha razón, porque este avión, todas las operaciones que hace es visual, el piloto viendo hacia el terreno. Y de noche las montañas no se ven, a no ser que estuviesen iluminadas. Los cables no se ven, a no ser que fueran cables de Navidad, de lucecitas de Navidad. Entonces, por la noche, esto descansa. No apagamos incendio, nosotros ayudamos a la gente de tierra para que lo apague. Si no hay gente de tierra, el incendio no lo apagamos desde el aire. Vale. Ostras, muy interesante. ¿Y no hay ningún tipo de avión,
aunque sea no tripulado, que pueda actuar de noche? Que yo conozca no, pero seguro que me pillará y habrá gente que conozca, pero nosotros no tenemos la capacidad en España, me la juego a que tampoco. El problema es que para esa operatividad necesitarías o bien realizar descargas muy altas para que no te pongas en juego la seguridad por tema de lo que te he dicho, montaña, cables, árboles y demás, y las descargas altas al final no son efectivas, no ayudan tanto. Sí, porque, digo, si tú tiras una carga de agua de 6 toneladas, no sé, a 5.000 metros, eso se disipa, se riega. Y no es lo mismo que algo te caiga en forma de lluviznita a que te caiga en forma de toneladas y toneladas de galones de agua, así de a chorro, así de momento. ¡Buah! O utilizar otros medios tecnológicos que se puede investigar, como es la cámara de visión nocturna o cámaras infrarrojas, de calor, térmicas o similar. Pero hasta ahora no la llevamos, sabemos de las dificultades que tiene, porque cámaras infrarrojas al final utilizadas en un incendio, donde los cambios de temperatura son tan bruscos, a lo mejor no es tan fácil de conseguir o no es tan fácil de operar con ellas. Entonces nosotros no lo utilizamos. De acuerdo. ¿Y supone un gran problema el hecho de que se vaya extendiendo por la noche? Es decir, Por supuesto. yo me pongo en tu piel, David, y me voy a dormir sabiendo que hay un incendio que es como tu rival, ¿no? Que te está llevando la ventaja, ¿no? Ahí, cuando te vas de un incendio por la noche con el incendio todavía activo, es una incógnita enorme. O sea, es que puede pasar desde que el incendio se haya multiplicado por 2 hasta que parecía que no se iba a acabar en 3 días y la noche, el frío de la noche, lo ha controlado. Entonces, mentira, el frío de la noche y la gente de tierra. La gente de tierra, quiero decir. Hay gente siempre que se queda. Entonces, nosotros al final por la mañana lo primero que hacemos cuando nos pasa eso es levantarnos y ver las noticias y ver lo que han puesto de las últimas noticias de las horas de la noche, las últimas horas de la mañana donde han estado trabajando el personal de tierra para ver cómo está el incendio y saber si vamos a volver a salir o no. ¿Y cómo vives tú esta situación de verano? No para, es decir, el año pasado estuvo toda España en llamas. ¿Cómo lo vives tú? ¿Hay descanso durante este periodo? Nosotros tenemos descanso. Nosotros, toda la normativa de la aviación obliga a las tripulaciones a ciertos descansos y eso está súper regulado. Sí, eso sí es verdad. Ejemplo, hay pilotos que nada más pueden volar 8 horas. A las 8 horas, creo que se usa el término de que se vencen y no pueden seguir volando. Porque si le pasa algo a esa aeronave, a esos pilotos después que se venció, hay cabezas que van a rodar después. Y eso seguro que pasa eso. Igual pasa con los controladores de tránsito aéreo, los cuales no tienen que tener obligatoriamente horas de descanso para que su cerebro no se sature, no se sientan cansados, estresados. Cosas de la aviación que están bien reguladas, como él dice. Nosotros, nuestra operatividad en verano es día sí, día no por lo general. Si enlazamos incendios largos, a los 3 días se cambia la tripulación y se renueva para que tengan descanso. Y bueno, tenemos una operatividad de máximo de 9 horas de extinción de incendio al día, 9 horas de vuelo, más luego un descanso de 8 horas para volver a continuar con otras 9. Entonces eso está súper regulado. No vamos a volar, es una operatividad peligrosa, con lo cual no ganamos nada en un incendio si el avión acaba en tierra. De acuerdo. ¿Cuál es la altura mínima a la que habéis volado? Iba a decir, este muchacho, este joven tampoco, no lo he oído hablar. Todas las preguntas se las hace el del pullover negro. Nada, quiero decir, como... Casi muy cerca, ¿no? Sí, para atacar un incendio, no iba a decir barbaridades, pero no son barbaridades porque estamos entrenados para ello, pero la altura es mínima. Te puedo decir que 30 pies son 10 metros. 10 metros en un incendio, 10 metros aquí puedes pensar que es alto, pero para un avión con la velocidad que va, se descarga bastante bajo y además que tenemos que cargar en agua, entonces al final acabamos tocando el metro cero, digamos, acabamos en tierra. Entonces es muy peligroso eso, ¿no? Es peligroso desde el punto de vista de que son despegues y aterrizajes y al final cuanto más cerca del suelo está el piloto, pues más riesgo conlleva, pero bueno, que entrenamos todo el año por ahí. No, decenas de personas y millones de animales de la fauna que pertenecían a esa región también. Se le olvidó mencionar esa parte.
Gracias, gracias. Yo sé que gracias a mí se evitan muchas cosas de estas. La toma más épica del vídeo. La verdad es que no se ha explicado cómo hacerlo y se ha hecho muy bien. Al llegar a la base no, pero subir al avión muy bien. A ver, David. Un Bueno, se pan comido ya para este piloto. maestro. ¿Qué clase, qué clase? Espérate. No, joder, pero esto lo habrá hecho un montón de veces. Espérate. Cuidado con una mano. Bueno. Pero este video me ha parecido súper interesantísimo de cómo es que se llega a formar parte de los pilotos de la Fuerza Aérea Española. Fíjense, yo pensé que al que iban a entrevistar iba a ser a un piloto de combate, o sea, de un avión de combate real, pero no, todo lo contrario. A quien entrevistaron fue a un piloto de un avión de carga, de transporte. Creo que es como es el término adecuado para eso. Y con todo del pi al pa, como decimos aquí, de todos los requisitos, todos los exámenes, todas las pruebas y que de cómo es la vida cuando formas parte de la aviación militar española. Fíjense, una de las cosas que yo no sabía es que se tenía que estudiar una carrera de ingeniería y que si no eres ingeniero no puedes acceder a ser piloto. Y entre muchísimas otras cosas aquí que yo me he quedado súper asombrado. No, yo no sé ustedes qué le pareció este video, si le pareció súper interesante, si tiene algún familiar que forma parte de esta escuadra o de este equipo de pilotos que se dedican a apagar incendios. No sé, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Si han formado parte de ellos, no sé, ya saben lo que tienen que hacer. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos, reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.